Hoy te quiero dar las gracias por estar acá y unirte a todos estos jóvenes que quieren aprender administración para cambiar sus vidas. Estamos en el capítulo 4 de la serie Enseñando Administración y vamos a aprender sobre lo que son las teorías contemporáneas, que al final de cuentas tenemos las teorías modernas, que son las que estamos viendo en pantalla, y las teorías contemporáneas. Todo esto es lo que vamos a aprender en este video, pero antes me gustaría comentarte que ya tenemos pues subido el video de las teorías clásicas, que estas fueron las primeras teorías que salieron, donde igualmente yo explico el origen, la historia, la administración y todo lo demás. Entonces ya puedes ir a verlo y todo lo demás. Voy a hacer un pequeño resumen de 1 minuto para poder que te quedes con la idea central de qué trataban las ideas clásicas para poder avanzar en las teorías modernas y en las teorías contemporáneas. Bueno, en las teorías clásicas pues tenemos literalmente esta primera tipo de administración donde, digamos, en la administración científica se enfocaba directamente en las tareas, en que una persona se le vigilara en cuanto a su productividad. En la teoría clásica se vigilaba directamente la estructura de la empresa para que pudiera, digamos, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En la teoría burocrática ya se centraba directamente en cómo esta estructura tenía una norma y estructura legal. En cuanto a la teoría de las relaciones humanas, ya priorizamos directamente al individuo dentro de sus percepciones, emociones y sentimientos. En cuanto a la teoría del comportamiento, tratábamos de mirar al individuo dentro de su conducta para poder mirar de qué forma estaba actuando y por qué lo estaba haciendo. En cuanto a la teoría de sistemas, mirábamos que la organización era un ser, un todo, y que estaba compuesta de un montón de elementos que estaban interrelacionados. En la teoría de la contingencia mirábamos cómo la organización de alguna manera ya se debía de analizar conforme a cada situación particular que pudiera surgir en el contexto. En el enfoque sociotécnico pues ya tenemos esta, digamos, unión entre el componente social y el componente técnico que antes literalmente no se tenía. En la teoría neoclásica ya miramos cómo se entrelaza el tema estratégico con el tema de la productividad de las personas, y en el tema de la calidad total pues ya lo vamos a ver en este episodio. Entonces con este pequeño, digamos, apertura, pues me gustaría decirte que si te interesó lo que acabé de decir y quieres profundizar más, te invito a que veas este video. Aparece así en YouTube, Profe Admin número 3, fue nuestro tercer capítulo, pero el día de hoy nos vamos a centrar en el cuarto, ¿listo? Entonces, vamos a ir de entre las teorías modernas y las teorías contemporáneas. En cuanto a la teoría moderna central, que te dije que te iba a explicar, era la teoría de la calidad total. A esta teoría es súper importante, de hecho ya le dediqué un capítulo completo que fue el capítulo 2 de la serie, y lo puedes ir a mirar, donde de forma práctica con la norma ISO 9001 yo te explico cómo hacer esta en una empresa, y ahí mismo te explico la teoría, pero igual te quiero explicar, digamos, de qué trata la teoría central desde la teoría. Entonces, esta fue propuesta por William Edwards Deming, Ishigawa y Bayard Crosby. Al final de cuentas, la teoría de la calidad total inicia desde el año 1920 en Japón, donde literalmente primero se priorizaba lo que eran los productos y demás, y pues había este pequeño control de calidad. En Japón literalmente todo este montón de fábricas que existían, como lo era por ejemplo que Mitsubishi, Kawasaki, que Ford, que bueno, Ford no era directamente ya, digamos como Kawasaki, Honda y todo lo demás, pues ellos iniciaron a producir diferentes automóviles, y pues dentro de Japón se empezaron a dar todo este proceso de calidad. Por eso a los autores que tenemos como Ishigawa pues fueron tan importantes dentro del desarrollo de la calidad total. Al final de cuentas, dentro de 1920 hasta 1950 se dio principalmente este auge del control del producto, que dentro de una fábrica se tratara de medir que ese producto que fabricáramos fuera de la mejor calidad posible, y de alguna manera por eso vemos que los coches japoneses hoy en día son uno de los que tienen la mejor calidad en el mercado, porque ellos fueron los precursores de la calidad. Luego, dentro de 1950 a 1970 se dio lo que fue este aseguramiento de la calidad, donde pues ya directamente no se controlaban netamente las características del producto, sino también el proceso de producción. Y después de 1970 a 1990 pues hubo el auge, digamos, de que los norteamericanos, principalmente estadounidenses, pues empezaron a colocar sus fábricas y demás, copiando la estrategia que habían implementado los japoneses. Entonces ahí ellos tanto ellos como los japoneses empezaron a
a implantar el modelo de calidad total, que ya era asegurarse tanto de las características del producto como del mejoramiento del proceso de producción, como de la calidad de los empleados, como diferentes reglas que hay dentro de la calidad total, como cero desperdicios y todo. Bueno, es decir, estructuraron el proceso de calidad para que fuera tangible dentro de una empresa. Entonces, pues así ya los empresarios no... Por ejemplo, hoy en día notamos que en la sociedad latinoamericana los empresarios suelen decir, no, pero es que, ay, mi producto es de calidad, yo no sé por qué no lo compran, pero es que realmente dicen que son de calidad simplemente porque son bonitos y ya. Y pues eso no involucra la calidad, y cuando estamos hablando de calidad total no estamos hablando de ese tipo de calidad que es una calidad de bueno, bonito y barato, o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la estructura misma de una organización, de cómo se incorpora un producto y bueno, todo lo demás. Esta tiene 4 aportes principales, esta teoría. La teoría de la calidad total se centra en la gestión de la satisfacción del cliente como eje principal de la organización. Esta promueve la mejora continua de todos los procesos para prevenir errores y aumentar la eficiencia. En Japón se empezó a implementar una técnica que se llama Kaizen, o mejora continua. Simboliza, digamos, el mejorar el 1% todos los días, solo el 1%, y esa mejora del 1% al final de cuentas te va a dar un crecimiento exponencial dentro de tu trabajo o tu empresa. En cuanto al tercer aporte, es que involucra a todo el personal en la responsabilidad por la calidad mediante el trabajo en equipo. Entonces todas las personas literalmente en Japón estaban, digamos, bajo una metodología que se llamaba la teoría Z, propuesta por Douglas MacGregor. Dentro de esta teoría Z, digamos que todas las personas trabajaban de manera colectiva y lograban objetivos de manera colectiva. Ya no era necesario, digamos, ese beneficio individual que siempre ha estado inmerso dentro del capitalismo, que yo literalmente me lucro, obtengo una gran cantidad de beneficios, entonces tengo casas o tengo carros o tengo un montón de bienes físicos que me lucran de manera individual y me hacen como el multimillonario, listo, que es muchas veces lo que se ve en esta sociedad capitalista. Pues en Japón en esa época no era tan importante, porque Japón es una sociedad colectiva que se organiza en grupos y trabaja en fábricas para lograr un objetivo. Entonces esa fue uno de los aportes de la calidad total, y fomenta la toma de decisiones basada en datos para lograr excelencia y competitividad organizacional. Entonces ya ahorita hay, digamos, diferentes técnicas de análisis de datos y recolección de datos, donde yo, digamos, estoy realizando un proceso de producción y pues digamos que hay una persona, alguna máquina o algo que me va midiendo mi desempeño conforme a cuántas unidades produzco, dentro de cuántas horas, dentro de qué sistema, qué objetivos debo tener, qué indicadores tengo. Hay, digamos, algo que se llama productividad marginal del trabajador, que directamente yo a los trabajadores que tengo a cargo le puedo medir exactamente ese indicador y puedo saber exactamente cuánto le va a repercutir a nivel económico ese empleado dentro de la empresa. Entonces está bastante interesante esta teoría y bueno, como les dije, pueden ir a ver ese segundo capítulo de la serie, que es el de la calidad, gerencia de la calidad, y ahí van a aprender mucho más sobre esta temática que es muy interesante. En cuanto a la reingeniería fue propuesta por Ciampi y Hammer. Estos, al final de cuentas, definen la reingeniería como el diseño de un proceso en un negocio o en un negocio que este rediseño o este proceso fue generado por un cambio drástico dentro de un proceso. Es decir, propone el rediseño radical de los procesos para lograr las mejoras significativas en costos, calidad y rapidez. Muchas veces la reingeniería sucede porque este cambio radical es porque la empresa pudo haberse quebrado, pudo haber sucedido alguna situación, digamos, particular que hizo que sus ingresos se mermaran, que hizo que su productividad no fuera la mejor. Entonces ahí se produce y se debe ejercer la reingeniería. En cuanto a los objetivos de esta, debe ser consolidar un mejor flujo de información y materiales, obtener importantes incrementos en la productividad y disminuir los tiempos de proceso de los productos y servicios y disminuir los costos de las actividades y los productos. Y esta tiene diferentes fases o etapas. La primera fase es el mapa de proceso. Aquí es donde se identifican los procesos clave, qué es lo que se necesita hacer para poder solucionar ese cambio que se está tratando de realizar. Después desarrollar la visión de esos nuevos proyectos, como se está literalmente pasando por una crisis, necesitamos visualizar cuál puede ser ese próximo objetivo que queremos lograr, ¿ok? En cuanto a la reingeniería de procesos, pues ya vamos a hacer una creación y rediseño de los procesos. Entonces, aquí tenemos unos procesos, digamos que tenemos un área, tenemos a la empresa, ¿listo?
Y dentro de la empresa tenemos unas áreas o departamentos que pueden ser el área de ventas, el área de talento humano y todo lo demás. Y dentro de esas áreas hay unos procesos. Por ejemplo, el área de marketing tiene distintos procesos como publicar, como editar, como promocionar cada uno de estos procesos. Entonces la reingeniería implica de que si un proceso está pasando por una crisis donde ya literalmente no es viable para la empresa, lo mejor es hacer un proceso de reingeniería para transformarlo en algo que sea valioso. Esto sucede también cuando una empresa está en un proceso, digamos, de terminación y demás, o está en un proceso de liquidación, ya sea porque una persona falleció o sea porque está pasando por una crisis económica mundial o nacional, pues habría que hacer un proceso de reingeniería para poder rediseñar esos procesos conforme a la coyuntura que se está presentando, ¿no? En cuanto al diseño y prueba de los nuevos métodos, pues tenemos una preparación y una prueba. No necesita, o sea, no se puede simplemente rediseñar y decir, ay, a mí me gustaría que la empresa, digamos, pues hiciera esto y todo lo demás. O sea, solamente rediseñarla no, también hay que probar que esa solución pueda llegar a ser viable. Entonces ahí se habla del tema de la validación, donde damos unas semanas o algunos meses para implementar ese nuevo cambio o ese rediseño en los procesos y mirar si puede ser viable o no para la empresa ejecutarlo. Y por último, una mejora continua. Ya cuando vemos que este sistema es viable y que puede funcionar dentro de la organización, lo ideal es asegurar esa mejora continua, un 1% todos los días, de acuerdo al método Kaizen. En cuanto a los aportes que hizo esta teoría, es que busca eliminar actividades innecesarias y simplificar el trabajo organizacional. Se enfoca en los procesos clave que generan valor para el cliente y permite a las empresas adaptarse a cambios drásticos del entorno y aumentar su competitividad. Digamos que aquí es importante mencionar esto de los cambios drásticos en el entorno y aumentar su competitividad. ¿Cuántas empresas no hubieran deseado, digamos, no desaparecer en la pandemia? Digamos, en ciertas crisis, digamos, en la crisis de la bolsa en Estados Unidos y toda la cuestión, ¿cuántas empresas no hubieran deseado mantenerse en una crisis del petróleo? Pero naturalmente suceden esas crisis y las empresas que están vinculadas a esos sectores suelen, digamos, desaparecer porque nunca hacen un proceso de reingeniería, no saben lo que es y no hay ninguna persona que lo lleve por ese proceso para poder transformar su organización de acuerdo a esa crisis que pasaron. Entonces nuestro rol y nuestra actividad como administradores y administradoras es, al final de cuentas, vigilar y pues, digamos, promocionar o fomentar a que si los empresarios están pasando por una crisis, pues hagan un proceso de reingeniería para poder, digamos, cambiar esa situación que están viviendo. ¿Ok? Después, vámonos hacia otra teoría que es el benchmarking. El benchmarking se lo voy a explicar acá con este gráfico. Bueno, primero es algo a aclarar, fue creado por una empresa, que fue la empresa Xerox. Xerox es una empresa de Estados Unidos que pues ellos tenían, digamos, un problema conforme a su competitividad. Ellos miraban que literalmente habían unas empresas muy grandes en el mercado y que ellos no se lograban, digamos, posicionar ni nada. Entonces ellos idearon una estrategia donde literalmente reunieron a un grupo de empresarios del mismo sector a compartir literalmente lo que estaban haciendo. Era como una forma de mostrar como su trabajo, ¿ok? Y entonces ahí ellos literalmente contaban lo que iban a hacer, o sea, lo contaban. Yo voy a hacer esto y esto y esto, como que sin importar si la otra empresa me lo puede, entre comillas, robar o, digamos, quedarse con esa idea. No, para ellos eso no era tan importante. Lo importante era compartir el conocimiento, compartir esas decisiones que iban a tomar para que una empresa que tal vez todavía no había pasado por esa situación, por esa circunstancia, pues supiera qué hacer y pues asimismo pudiera adaptar la decisión que ya hizo otra empresa que ya pasó por esa situación, pudiera adaptar esa situación a su propia empresa. A eso se le llama benchmarking, a ese proceso de comparar los el benchmarking consiste en comparar los procesos propios con las de organizaciones líderes del sector. Entonces miramos unas organizaciones líderes que tienen buenas prácticas y demás. Esas buenas prácticas las vamos a incorporar a nuestro negocio, sin importar si son de alguien más. Porque lo que vamos a hacer no es copiarlas, sino literalmente mirar lo que están haciendo y adaptarla y transformarla a nuestra organización. Y eso es, digamos, importante. Bueno, el benchmarking es una técnica de gestión empresarial que esta pues pretende descubrir o definir las observaciones que hace una empresa que sea más rentable que otra. Siempre se busca aumentar el tema de la rentabilidad. Aquí digamos que no se mira el tema de la competición
como una estrategia de mirar quién es mejor, sino de cooperación, es decir, unirnos para lograr un mismo objetivo. Y pues tenemos, digamos, diferentes tipos de benchmarking. Está el benchmarking competitivo, que este se orienta a la competencia directa. Aquí es importante, digamos, diferenciar entre tecnología, procesos y similares. Digamos que aquí es importante mencionar que este benchmarking competitivo instaura unos factores clave de éxito donde miramos que una empresa puede llegar a tener más rentabilidad, porque lo importante es lo de la rentabilidad, tener más rentabilidad conforme si es mejor que otra empresa en los factores claves de éxito. Los factores claves de éxito son unos factores que están en todas las empresas de ese sector, naturalmente en tus 5 competidores. Entonces piensa en estos momentos, digamos, en una empresa que tú quieras montar. Listo, yo en estos momentos voy a pensar en una empresa de zapatos. Y yo literalmente esta empresa de zapatos que quiero montar, pues voy a pensar en los competidores directos que puedo llegar a tener, como Nike, como Adidas, como Puma. Y bueno, supongamos esos 3. Y cada uno yo voy a, digamos, postular unos factores clave de éxito que pueda medir en mi empresa y en las otras 3 competidores directos, como lo puede ser la atención al cliente, la calidad de los productos, puede ser, por ejemplo, la diferenciación en el mercado, la propuesta de valor. Y a cada uno, literalmente, yo lo voy a empezar a puntuar entre el 1 y el 4. Y eso me va a dar literalmente una calificación por cada empresa para mirar literalmente en el mercado cuál es la más competitiva, cuál es la líder del mercado y pues asimismo saber en qué aspectos yo puedo mejorar para poder llegar a ser como esa empresa líder del mercado que al final de cuentas yo quiero como llegar a ser, ¿ok? Y pues lo que se procura es eso. Después de que se hace esa clasificación donde ya reconocemos, eso se hace con la matriz del perfil competitivo. Y después de que se hace esta clasificación, lo que hacemos es ya diseñar los radares de competitividad, que es directamente por cada factor, vamos a hacerle un diagrama, digamos, circular, donde aquí literalmente tiene un factor, acá tiene otro factor, acá tiene otro factor, acá tiene otro factor y acá tiene otro factor. Y pues cruzamos como si fuera un diagrama de telaraña, pues lo vamos a mencionar así, pues de que las empresas que se alejen más del centro son las más competitivas. Entonces, bueno, sobre todo este tema del benchmarking y demás y cómo hacer un análisis del benchmarking, digamos en próximos videos, en próximas semanas voy a subir cómo hacer un análisis del benchmarking y digamos en acompañamiento con ustedes en este video pues vamos a diseñar para su propia empresa cómo hacer este análisis competitivo. Entonces, bueno, es importante. Tenemos un benchmarking interno, el cual es una comparación entre operaciones o procesos internos. Centra su atención en temas críticos. Digamos que aquí vamos mirando como todo lo que les conté, cómo se va relacionando. Tenemos el benchmarking funcional, que ya son los competidores tanto directos como indirectos. Y eso busca mejorar la práctica. Aquí ya no se busca tanto la comparación por algo específico, como lo miramos en los factores claves de éxito, sino que se hace una investigación literalmente ardua sobre la otra empresa y pues mirando desde su historia, mirando lo que hacen, sus productos y demás, y tratamos de mirar qué podemos agarrar de ahí para nuestras organizaciones. Y tenemos el benchmarking general, donde se enfoca en otras empresas e industrias y revela mejores prácticas. Aquí ya no es tan importante que sean del mismo sector, como les dije, donde tenemos una empresa de zapatos y seleccionamos tres empresas que se dediquen a lo mismo en el mismo sector. ¿Listo? A la misma actividad económica en el mismo sector. Aquí ya no es tan importante. Aquí lo importante es seleccionar empresas que consideremos clave. Por ejemplo, si necesitamos una empresa de atención al cliente, pues decimos, ay, ¿qué empresa podría llegar a ser buena? Y pensamos en una empresa súper grande, no sé, Coca-Cola o alguna empresa que nosotros, digamos, miremos como líder en el mercado y que ya haga eso que queremos hacer. Y ese es el benchmarking general, pensar en empresas de otras industrias y demás. Bueno, aquí digamos que les acabo de definir un poco el benchmarking. Ahorita es importante mirar qué ha aportado a la administración de empresas. Y esta ha permitido identificar mejores prácticas para mejorar el desempeño de las empresas. Ha fomentado ese aprendizaje continuo y innovado a partir de experiencias externas, donde literalmente yo innovo conociendo la experiencia de los demás, y creo que al final de cuentas todos hacemos eso en la vida cotidiana. Los demás nos cuentan su vida y a partir de esa experiencia de vida que nos contó el otro, nosotros podemos tomar decisiones y
digamos, mejorar pequeños aspectos que miremos en nuestra propia vida. Entonces ahí empezamos a aprender sobre ese desarrollo, sobre ese aprendizaje continuo. Y contribuye al logro de ventajas competitivas mediante la mejora sistemática de procesos. Aquí lo que se quiere es que cada uno de estos procesos que tenemos como atención al cliente, propuesta de valor, desarrollo de productos, pues cada semana literalmente vamos a ir midiendo su productividad, vamos a ir midiendo cuánta cantidad de productos salen defectuosos, cuánta cantidad de productos salen buenos y todo lo demás. Y a partir de esta mejora sistemática de los procesos podemos, al final de cuentas, mejorar la rentabilidad, que es lo que necesitamos dentro de la organización. Entonces, ya luego seguimos con el tema del outsourcing. El outsourcing, pues realmente nunca tuvo un autor, nunca nadie lo creó, sino que la persona que lo empezó a promocionar fue Peter Drucker, ¿ok? Bueno, no diga que no tenga un autor, o sea, sí tiene un autor, pero lo desarrollaron varias personas. Tal vez uno desarrolló una parte del outsourcing, el otro desarrolló otra, pero ¿qué fue lo que hizo Peter Drucker? Fue empezar a hablar de él conforme en el libro que tenía del core business. El core business son estas habilidades distintivas que tiene una organización para poder desempeñarse en el mercado. Digamos, piensa en tu vida y piensa que tú eres buena tú eres bueno o buena en algunas habilidades. Digamos, yo soy bueno jugando, yo soy bueno en ajedrez, yo soy bueno en fútbol, yo soy bueno pintando. Pues esas son tus habilidades distintivas, algo que solo tienes tú, que no tiene ninguna otra persona y que literalmente te enriquece como profesional. Entonces ahí son esas habilidades distintivas que tiene la empresa. Entonces, para tener esto en cuenta, Peter Drucker señala que el outsourcing es un proceso de tercerización, que lo que hacemos es que nosotros nos vamos a encargar de desarrollar nuestras propias funciones en las empresas, pero a aquellos procesos que tal vez no hagan parte de nuestras habilidades distintivas y que sean como opcionales o complementarias, pues simplemente la vamos a delegar a otra persona. ¿Listo? Te voy a colocar el ejemplo. Digamos que en mi caso, mi habilidad distintiva es el hecho de actuar, es el hecho de la administración de empresas. Entonces yo, para poder enfocarme y hago otras actividades como por ejemplo como enviar correos, como contestar llamadas y todo lo demás. Entonces lo que nos dice al final de cuentas Peter Drucker en este caso con esta teoría es que yo en ese caso me puedo centrar al tema de la actuación, al tema de la administración, que es mi fuerte, y todos estos temas de enviar correos, de responder llamadas. Voy a contratar a alguien o voy a contratar a una empresa externa, naturalmente se trata de una empresa externa, pues naturalmente para que haga esos servicios que son complementarios o que tal vez no son tan importantes o tan centrales en mi vida, no hacen parte de mis habilidades distintivas, como contestar llamadas y enviar correos. Eso lo puede hacer otra persona. Entonces, de eso trata el outsourcing. Consiste en delegar procesos no estratégicos a proveedores externos especializados. Y esos proveedores externos, como dice la palabra, deben ser especializados. Al final de cuentas se deben encargar de enviar correos y recibir llamadas, que es lo que yo necesito. Pero si tú necesitas literalmente por ejemplo, tú tienes un restaurante, pero no tienes entonces una empresa no tienes, digamos, un vehículo para distribuir o para hacer los domicilios de tu empresa, pues deberías hacer el contrato con una empresa de transporte que te haga este contrato de outsourcing para poder que te lleve los platos a tus clientes. Así es como funciona. Al final de cuentas, tú te enfocas en lo que sabes, que es cocinar, que es vender platos, y la otra empresa literalmente te va a prestar este servicio de llevar tus platos a domicilio. Bueno, permite a la empresa enfocarse en su core business y en las habilidades y las actividades que generan valor. Contribuye a la reducción de costos operativos y una mayor flexibilidad organizacional, y facilita el acceso a nuevas tecnologías y conocimientos sin realizar inversiones internas. Esos fueron los aportes. Ahora, algo que para mirar es que esta nos permite, digamos, tener algunos beneficios, como disminuir las responsabilidades del equipo. Si, digamos, nosotros sentimos que nuestra empresa está creciendo mucho, lo mejor es empezar a tercerizar, digamos, procesos que no son tan importantes y centrarnos en lo que realmente hacemos nosotros. Mejora de procesos. Al final de cuentas, se empiezan a mejorar los procesos distintivos que tenemos porque les empezamos a colocar más atención, más tiempo y más responsabilidad. Y lo que nosotros no consideramos central en nuestra empresa, simplemente se lo damos a otra persona para que lo haga. Pero que esta otra persona que lo va a hacer, que es la del outsourcing, sepa
cómo hacer ese tema, ¿ok? Y digamos que para esa otra empresa, su core business es directamente eso a lo que nosotros le vamos a dar para que haga, ¿ok? Para lo que nosotros no es importante, para esa otra persona sí es súper importante. Entonces ahí es tener en cuenta eso. Puede tener una escalabilidad, porque al final de cuentas, claro, una empresa, digamos que hoy está produciendo 10 unidades, pero entonces tiene 10 áreas diferentes. ¿Listo? Y en estas 10 áreas, literalmente la única área que se encarga de la producción es producción, valga la redundancia. Y entonces ya directamente si nosotros tercerizamos las otras 9 áreas, que tal vez es administración, contabilidad, gerencia y todo lo demás, pues podemos dedicarnos netamente a la producción dentro de esta empresa, y ya no vamos a producir 10, sino 1000 unidades, 10.000 unidades, porque ya tenemos literalmente a todo el equipo de trabajo de nuestra empresa centrado netamente en producir los productos. Entonces, bueno, tenemos el acceso al acceso a expertos, donde literalmente estas empresas de outsourcing nos van a ir dando capacitaciones y demás sobre lo que están haciendo con nuestros productos. Y tenemos lo que son las nuevas tecnologías, que es NNTT, que es el acceso a herramientas, sistemas y soluciones, transformación, alianzas y escalabilidad. Te voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto en el mercado. Apple, la empresa literalmente que se dedica a la fabricación de celulares y computadores y demás, pues tiene un proceso de outsourcing con Bangladesh, ¿listo? O con estos países asiáticos. Entonces, en los países asiáticos, ellos contratan a personas literalmente para que fabriquen sus teléfonos, para que fabriquen los computadores. Y allá en China, como es, naturalmente suele ser en China o en Bangladesh. Ahí literalmente, pues, ellos pagan a esta empresa que terceriza los productos en este país asiático, y allá literalmente, pues, por ser la mano de obra más barata, los insumos o materia prima más barata, y también, digamos, las condiciones de trabajo más deficientes, porque en Estados Unidos pueden ser la materia prima más cara, las condiciones de trabajo pueden ser, digamos, mucho más altas, entonces una persona le tendría que pagar más a una persona, y pues la mano de obra barata, la mano de obra en Estados Unidos puede ser más cara. Entonces ese es el problema del outsourcing o de la tercerización, que cuando tercerizamos a una empresa que sí mantiene, digamos, nuestra forma de ser, nuestra forma de dirigir, que se hagan buenas prácticas, que se cuide el medio ambiente, que se trate con integridad y responsabilidad a las personas, pues bueno, el proceso de outsourcing es exitoso. Pero realmente la crítica al outsourcing viene cuando se terceriza con una empresa que realmente no tiene las mejores prácticas, y pues digamos que genera más desigualdad, pero nosotros como empresa nos terminamos lucrando de esa desigualdad. Entonces aquí vemos eso, donde Apple literalmente, pues por un teléfono, no sé, vale $1000, estoy colocando el ejemplo, vale $1000 el teléfono, y pues ya en China o en Bangladesh les pagan $10 a cada persona por fabricar un teléfono. Entonces, y estas personas no tienen condiciones laborales dignas, no tienen una vivienda, no tienen literalmente nada de lo cual pues sobrevivir. Si ustedes no me creen que pues esto sea verdad, hay un montón de documentales, hay un montón de películas que hablan sobre todo este tema del capitalismo salvaje, y cómo al final de cuentas las empresas estadounidenses, que son las más grandes, mandan a hacer sus productos a empresas, digamos, asiáticas, que tienen una mano de obra barata, empresas asiáticas o empresas latinoamericanas, donde tienen una mano de obra barata o las condiciones de trabajo son poco dignas, y ahí literalmente las empresas estadounidenses sí se pueden lucrar, porque ellos ya con los productos hechos lo que hacen es centrarse en su habilidad distintiva, que es vender y comercializarlo en Estados Unidos, donde el producto se vende 10 veces más caro de lo que se vendería en un país asiático, porque es eso. A las personas que fabrican esos teléfonos en Asia no les dan la posibilidad de fabricar, de tener por sí mismos ese teléfono. Sin importar si lo fabricaron, no. O sea, ese producto al final de cuentas se exporta hacia Estados Unidos, y en Estados Unidos se vende al 10 o 20 de precio. De esto hay un libro muy interesante que habla, que tiene Andrés Oppenheimer, y pues digamos que este libro Andrés Oppenheimer señala todos este tipo de negocios que suelen ocurrir, como por ejemplo lo del café Juan Valdez, donde literalmente es producido en Colombia, pero naturalmente esa producción de Juan Valdez no se queda en Colombia, sino que es literalmente exportado a otros países y comercializado en otros países.
Tenemos el caso de unas, digamos, modistas peruanas, donde literalmente ellas fabrican la ropa de grandes, digamos, empresas como lo son que Balenciaga, que Gucci, que todo lo demás, y ahí fabrican los bolsos, los sacos o la ropa, y naturalmente pues estas modistas de Perú pues no se llevan realmente nada, se lleva una comisión como del 3% por cada producto, y es por una empresa de outsourcing que está en Perú, que literalmente uno puede llamar y contactarlos, y ellos fabrican literalmente a un precio muy bajo todos estos productos de lujo que son caros, y pues estos productos son distribuidos y comercializados ya en productos en países que se consideran primermundistas, y bueno, ganan 10 o 20 veces más de lo que naturalmente ganarían. Entonces ahí está el problema de lo que es el outsourcing, y se debe manejar con mucho cuidado. Al final de cuentas uno pensaría, no, pues entonces si yo me dedico a la creación de videos de administración, pues yo digo, no, pues me centro en esto, y todo este tema de editar los videos, de subirlos en las redes sociales, yo lo puedo tercerizar con una empresa, digamos, de marketing digital. Cierto, ¿no? Sería lo mejor. Listo, sí, perfecto. Pero si comparte nuestra mentalidad, nuestros valores y nuestra forma de trabajo, si esta empresa de marketing digital es, digamos, manejada por personas en Asia que realmente pues no tienen muchos recursos o tienen condiciones de salario dignas, y yo les voy a ofrecer por este contrato el peor negocio, pues tengan por seguro que no va a ser un buen negocio, ¿ok? Bueno, me expandí con eso, pero es un tema muy interesante, este tema del outsourcing, y bueno, digamos que yo esto realicé una investigación profunda y demás, tratando de comprender en el mundo cómo funcionaba el outsourcing, y bueno, si hablé tanto es porque literalmente es una teoría muy interesante para abordar, para corregir, para contratar en el diario cotidiano, y bueno. La teoría de la contingencia, vamos por esta. Esta trata de que fue creada por Chandler y por Bors y Stoker. La teoría de la contingencia sostiene que no existe una única forma óptima para administrar un negocio. Entonces aquí podemos ver en el gráfico que señala que los procesos administrativos apropiados de una solución de un problema determinado dependen de los parámetros particulares de una situación. Es decir, que si está pasando algo, está pasando una situación, una crisis o lo que sea, la empresa se debe transformar correspondientemente a lo que está sucediendo. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver las teorías contemporáneas, porque lo contemporáneo implica lo nuevo, la innovación, implica el cambio drástico de las situaciones que sucedían antes. Si antes eran de tradición, antes eran de ser más conservadores, de trasladar las empresas que eran a nivel familiar de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos, ya en la cuestión contemporánea muy diferente, porque ya no se procuran mantener esas empresas tradicionales, sino que las empresas se transformen correspondientemente a la situación que se está viviendo en el contexto o país particular. Y pues ya está, pues para solucionar un problema organizacional hay que tener en cuenta entonces una forma de desempeño, que en el ambiente pues ya tenemos a ese sector, o tenemos literalmente un país, cómo literalmente se mueve ese ambiente externo o interno dentro de la misma compañía, que implica la tecnología. Al final de cuentas, la tecnología digamos que nos permite señalar de que depende la cuestión situacional, es decir, depende al momento histórico en el que estemos viviendo, tal vez la tecnología sea muy diferente y eso nos permita o nos impida avanzar. Entonces, pues esto ocasiona que en la organización tengan que haber un montón de cambios a la hora de administrar. Por ejemplo, en la tecnología ahorita es mucho más simple crear un sistema que permita organizar una empresa, porque ya una inteligencia artificial a uno le puede escribir, ve, créame un ERP o créame un CRM que me permita administrar los recursos materiales y humanos de mi organización, y te lo crea muy bien, te lo crea, digamos, con unos parámetros adecuados. Pero pues esto no existía hace mucho, hace más o menos unos 30, 40 años no podíamos ni siquiera pensar en que hoy le íbamos a escribir a una máquina que hiciera algo, y esa máquina nos reprodujera literalmente el pensamiento que tenemos en algo material. O sea, esa, digamos, capacidad de avance de la tecnología realmente pues puede ser muy interesante y puede ser muy valiosa, pero nos puede llegar hasta generar miedo, porque pues ese mismo avance nos puede llegar hasta reemplazar en un futuro. Pónganse a pensar, si yo hoy tengo la función simplemente en mi trabajo de enviar correos, de contestarlos,
de recibirlos, de, no sé, enviar fotos, bueno, todo lo demás. ¿Qué nos hace pensar que eso no lo puede hacer una inteligencia artificial en un futuro? Porque es una actividad altamente repetitiva y reemplazable. Entonces, bueno, es para indagar y generar un debate acá. Y ya pues también una forma de desempeñarse en cuanto al tamaño de la empresa. Porque pues directamente conforme al tamaño vamos a ir descubriendo de que si es una empresa multinacional que tiene diferentes franquicias, tiene diferentes locales alrededor del mundo o alrededor de diferentes regiones, pues así mismo se va a comportar de manera diferente y va a tener, digamos, situaciones excepcionales o situaciones que pueden llegar a ocasionarse de manera muy repentina. Y pues esto va a involucrar que naturalmente la empresa se tenga que transformar por cada uno de estos eventos que puedan llegar a pasar. En cuanto a los niveles de desempeño, tenemos unos niveles en la gerencia y en el carácter institucional. Y bueno, ya tenemos en cuanto a unos aportes en la administración de que la teoría situacional promueve, digamos, lo que es la estructura y las decisiones que deben adaptarse a las condiciones del entorno y a la situación específica. Considera factores como tamaño de la tecnología, el mercado y la incertidumbre y promueve una gestión flexible orientada a la eficacia y a la adaptación para el cambio. Digamos que hasta este punto me gustaría pues mencionarles que es importante que ustedes puedan ir tomando notas, que puedan ir digamos rayando, que puedan tener digamos en sus celulares y demás pues la aplicación de WhatsApp para ir anotando ahí todo lo que les parece interesante en el video o por lo menos un cuadernito y demás que les permita rayar. Digamos acá yo tengo un cuaderno, entonces con ese cuaderno yo voy rayando todo lo que me puede llegar a parecer interesante y bueno, es lo que les recomiendo porque a veces esta clase de temas administrativos se pueden parecer bastante pesados y como ustedes ven, pues los videos son bastante largos y si los hago largos es para poder que ustedes los puedan comprender pues a profundidad. Muchas veces pues yo cuando estaba en la universidad sentía que no comprendía esta clase de materias porque no me las explicaban, digamos, así, pues explicación tras explicación, porque yo repito mucho a veces y pues a veces sentía que en la universidad no aprendía porque en la universidad a veces los profesores o las profesoras pues tienden a ser, digamos, personas que tienen mucho conocimiento. Y digamos que si uno a veces le pregunta términos que pueden parecer simples, para ellos, para nosotros pueden ser lo más complicado del mundo. Entonces literalmente pues yo les dije outsourcing y ustedes, ¿qué es eso? O sea, y literalmente, entonces pues involucra a usted o puede parecer digamos algo obvio la palabra del ambiente, ¿no? El ambiente es como lo externo, pero naturalmente no es una palabra digamos tan simple de explicar, necesita literalmente todo un contexto y de hecho solamente explicándote la definición de la palabra ambiente y qué es lo que significa yo me podría demorar media hora. Entonces, porque el ambiente implica el ambiente externo literalmente de ese entorno, tanto de un país como de un sector, y el ambiente interno involucra dentro de una empresa cada una de las áreas. Y de eso literalmente hay todo un estudio y vemos toda una materia que se llama entorno organizacional. Entonces, pues a mí me parece importante que desde ahorita tú empieces a imaginarte todos los casos donde tú puedes aplicar esta información, porque eso literalmente te va a dar como esa manera de memorizarte toda esta información sin la necesidad de repetir y repetir, o sea, lo que nos han enseñado siempre, que uno se memoriza una información repitiéndola y repitiéndola como si fuéramos loros, cuando realmente uno se debería memorizar las situaciones tratando de comprender cómo se aplica en la vida real. Por eso yo doy la definición y hago un ejemplo y luego explico en mi vida real y luego digo un producto y luego tal cosa. O sea, trato de colocar la mayor cantidad de ejemplos posibles y de demorarme explicando el término para que a ti se te quede esa información. Entonces, bueno, me parece importante señalar esa implicación y bueno, para tenerlo claro ahí. Bueno, vamos a ver un poquito de esto porque está como se ocurrió acá y listo. Bueno, ahí ya tenemos. En cuanto a eso, pues ya vamos a continuar con la siguiente teoría. Es la teoría de la excelencia organizacional. Esta es propuesta por Tom Peters y por Robin Waterman. Esta en cuanto pues tiene lo que es esta, digamos, infografía para que te quede un poquito más claro si eres un poquito una persona que aprende a nivel visual.
pues tenemos esta infografía que tiene algunos niveles y pues el primer nivel es este nivel de liderazgo y demás, el segundo es el de la estrategia, el tercero clientes, el cuarto medición, análisis y gestión del conocimiento, el quinto el personal, el sexto operaciones y el séptimo resultados. Si tú te pones a pensarlo, literalmente nos están dando un paso a paso para poder aplicarlo en la vida real, ¿no? Entonces, si uno tiene literalmente un equipo de trabajo, un equipo de personas con el cual trabajar, pensemos en una empresa que fabrica cuadernos, pues esta empresa yo ejerzo esta función de líder y le digo qué es lo que tengo que hacer a las personas y eso ya se convierte en la estrategia de la empresa. Ya al ellos saber qué pueden hacer, ya tenemos, digamos, una serie de prácticas, una serie de productos y demás que podemos vender y ahí necesitamos conseguir una serie de clientes. Después, a esta serie de clientes y a todo el proceso que estamos haciendo, necesitamos hacerle una medición, un análisis y gestión del conocimiento para poder, digamos, asegurar y guardar toda esta información que estamos haciendo bien en algunos manuales y demás y poder crear el manual de funciones, los manuales de los productos y manuales de atención al cliente que nos permitan guardar esta información. En cuanto ya directamente al personal, pues saber cómo están constituidos la estructura de la empresa y qué persona se dedica a qué función. Eso ya es importante. El sexto ya es imaginarnos cómo está conectado el equipo y las operaciones, es decir, las actividades que realiza cada persona, cómo están relacionadas con el trabajo del otro. Y el séptimo ya es directamente los resultados o lo que obtuvimos de ese trabajo. Entonces, si ven, así se puede literalmente aplicar esto en la vida real. Uno tiene que tener mucha imaginación, digamos, en este caso de la administración para poder convertir una teoría que no tiene nada que ver en algo literalmente aplicable en la vida real. Listo. En cuanto a eso, tenemos unos aportes clave como lo pueden ser la teoría de la excelencia organizacional, que esta propone que las empresas exitosas se caracterizan por una cultura fuerte y orientada a resultados. Una cultura, digamos, fuerte involucra el instaurar políticas, instaurar diferentes reglas, instaurar normas que permitan el normal desarrollo de una empresa y donde los empleados se sientan libres de expresar sus opiniones, sentimientos y pues también posiciones. Y pues que sea orientada a resultados, es decir, que se consigan los objetivos o los logros que propusimos como administradores o administradoras. Si propusimos que se crearan 1000 productos, pues la idea es que se cumpla con esos resultados que tuvimos. Y para eso, pues la empresa debe estar orientada a resultados. Conforme a toda esta cuestión de cómo estar orientada una empresa, está orientada en el proceso, orientada a resultados, orientada a su misión. Bueno, hay diferentes formas en las que está orientada. Entonces, si ustedes quieren un video sobre las formas en las que una empresa se puede orientar o enfocar, pues díganme y yo lo puedo hacer con todo gusto. Aquí también tenemos el segundo aporte que destaca la importancia del liderazgo, la innovación y la mejora continua. El tercero es que promueve el compromiso de las personas con la visión y los valores de la organización. Y el cuarto es que busca lograr altos niveles de desempeño sostenible y competitividad. Yo me acuerdo que una vez pues trabajé en una empresa en el cual de alguna manera había unas personas que no estaban comprometidas con la visión y los valores de la empresa. Entonces estas personas simplemente trabajaban por el salario que se les daba y pues hacían esta función de vendedores y pues era bastante, digamos, era bastante normal notar cómo ellos diariamente llegaban tarde, no hacían bien su trabajo, naturalmente siempre hablaban mal de la empresa porque ellos no tenían dentro de su pensamiento que esa empresa fuera como algo útil para sus vidas, como que no se alineaba con su propósito de vida. Entonces, pues esto pues genera que al final de cuentas los trabajadores suelen tener problemas con las empresas y estos trabajadores pueden llegar a ser, digamos, pues ser sancionados, tener llamados de atención, ser suspendidos o pueden llegar a ser expulsados porque simplemente ellos a nivel mental no tienen, digamos, este pensamiento, o sea, no concuerdan con la empresa. Es como que literalmente tú puedes ser una persona que tiene un pensamiento o un tipo de decisiones, digamos, conservadoras o de derecha o un posicionamiento de derecha. Es decir, pues, bueno, lo que implica eso.
y pues te toca trabajar literalmente en una empresa que tiene pensamientos de izquierda o es un poquito más libertaria, donde las personas tienen que expresar sus sentimientos, que luchar por, que tener luchas sociales, hacer paros, sindicatos y demás, y tú no estás acostumbrado a eso. Naturalmente tú puedes llegar a sentir un conflicto y ese conflicto puede hacer que tú generes, que tú tengas estrés en tu trabajo, se genere este síndrome del burnout, donde al final de cuentas pues tú te quemas en el trabajo y no sientes como ese deseo de seguir trabajando ahí. Y bueno, entonces a eso quiero llegar. Si uno no tiene en cuenta esta visión y valores para poder trabajar en una empresa, pues lo mejor es que uno no trabaje ahí, que uno trabaje en una empresa donde pueda llegar a tener una mayor afinidad. Tenemos la siguiente teoría, que es la administración basada en valores. Entonces ya aquí pues yo estaba muy emocional el tema de que hay que el empleado que tiene que pensar en el pensamiento, pues eso es la administración basada en valores, que esta trata de identificar unas actividades fundamentales que naturalmente son tres, que son realizar metas a futuro, poder relacionarse con los otros, y el tercero ya es integrar, cómo se combinan las actividades de realizar y conectar. Aquí lo que se pretende es que dentro de la gerencia o administración de una empresa, nosotros como administradores y administradoras podamos establecer una serie de metas que queremos lograr en el futuro, y también pues ahí mismo la visión de la empresa. Tenemos que entender, digamos, nuestros colaboradores o nuestros empleados, qué objetivos de vida o qué propósitos tienen para poder, digamos, poder integrarlo con la estrategia de la empresa. Aquí ya no se piensa directamente en administrar desde los resultados. Desde yo como empresario digo que hay que producir 1000 unidades, pues hay que cumplir eso y ya. No, desde la administración con valores se trata de mirar qué quieren los empleados a nivel personal, qué metas quieren cumplir, dentro de qué, digamos, dimensiones sociales, familiares, espirituales y demás, y cómo desde ese aspecto humano podemos cumplir los mismos resultados, pero también integrar para que ellos se sientan más motivados, para que ellos sientan que literalmente cada día que van a la empresa es como un día en el cual ellos se sienten bien y demás. Entonces es como la idea, ¿no? Esta teoría de la administración de los valores fue creada por Ken Blanchard y Michael O'Connor, y tiene 4 aportes en particular que son importantes. Esta propone que las decisiones organizacionales se fundamenten en principios éticos y morales. Bueno, esto es otra cosa que necesitamos analizar a profundidad. Los principios éticos y morales, más que todo éticos porque la moralidad implica, digamos, el bien y el mal. Muchas veces este concepto del bien y el mal, de cómo se administra bien una empresa o mal una empresa, pues ahí ha tenido mucho conflicto a lo largo del tiempo, porque hemos pensado que administrar mal una empresa es centrarse directamente en que el empleado haga su trabajo, nos entregue los productos y que nosotros lo tratemos de la manera en la que lo tengamos que tratar, si lo tengamos que regañar, reprender, hacer memorandos o demás. Pues esa es una administración mala o administración negativa. Entonces, desde ahí se compone, digamos, esta administración de valores, porque empieza a darnos posiciones de que entonces, si yo hago literalmente ese comportamiento que se hacía desde antes a nivel tradicional, entonces estoy obrando mal, estoy actuando mal, y que mi deber como administrador es proteger, escuchar, empatizar, cuando realmente a eso lo posicionamos como la administración buena. Ahí está lo complejo, ahí está lo complejo del asunto, porque naturalmente miremos otra vez la teoría contingencial, la teoría de las situaciones, donde literalmente por cada situación que esté pasando la empresa, asimismo debería ser nuestro proceso de administración o gestión. Entonces, si una empresa literalmente está pasando por una crisis y literalmente los empleados están estresados y demás, tal vez sí haya que ser más empáticos. Pero si la empresa está, digamos, viviendo una normalidad y los empleados naturalmente tienen una actitud relajada, una actitud de holgazanería, de no querer hacer nada, pues tal vez hay que ejercer alguna clase de presión, pero pues responsable y demás. Y ahí ya se fundamenta el principio ético. O sea, la ética aquí ya nos entra a enriquecer el trabajo como administradores y administradoras, de, al final de cuentas, de analizar de forma profunda cómo está compuesta una situación problemática y qué podríamos hacer nosotros para poder solucionar ese problema, ¿no? Dentro de la ética, considerando las causas y consecuencias de un evento o una problemática. Entonces, ahí literalmente, ahí es donde verdaderamente a uno le da gusto ser administrador o administradora, porque
digamos que uno ya comienza a comprender que uno actúa conforme lo que está viviendo y de que este tipo de consejos, digamos recomendaciones generales del cómo se debe administrar una empresa de personas en internet, naturalmente está sesgada por sus propias vivencias, por sus propias características, y que uno como persona, si uno hace lo que uno piensa, lo que uno cree, uno ya está obrando bien, uno ya está haciendo un principio ético, porque uno como profesional está ejerciendo un proceso investigativo para tratar de diagnosticar o tratar de saber qué es lo que está pasando, por qué está pasando y qué es lo que se debe hacer. Y eso es lo que verdaderamente mueve y hace tan bonita a la carrera de administración de empresas. Esa posibilidad de actuar correspondientemente a nuestros principios, digamos, éticos y demás que tengamos. Entonces, bueno, me emociono, perdón. Y bueno, el tercer aporte es que fomenta una cultura organizacional orientada al compromiso, la confianza y la responsabilidad social. Y el cuarto es que busca alinear la estrategia empresarial con el propósito y el sentido humano del trabajo. Al final de cuentas, todo se debe unir siempre, ¿no? De que yo lo que proponga en los objetivos o metas de la empresa como administrador o administradora, pues tenga ese sentido humano, que al final de cuentas se conecte con los objetivos que tienen las personas a nivel personal, y que yo no desconozca que estoy trabajando con seres humanos y que ellos también pueden llegar a pasar por riesgos, pueden llegar a pasar por situaciones problemáticas, y si yo estoy pendiente de eso, tengan por seguro que el bienestar y el clima laboral siempre van a ser, digamos, tranquilos, calmados, y las personas van a ser proactivas. Entonces, si yo ejerzo literalmente este tipo de administración que es mucho más basada en un principio ético, tengan por seguro que voy a administrar de mejor manera una compañía. Tenemos la teoría de la toma de decisiones. Aquí ya literalmente Herbert Simon, en su libro de la racionalidad limitada, pues aunque bueno, así no se llamaba el libro, es la teoría que él colocó, la racionalidad limitada. Él nos propone literalmente que el ser humano es un individuo complejo, que literalmente tiene un proceso de razonamiento a la hora de tomar una decisión, y que ese proceso de razonamiento puede estar vinculado a, digamos, a un carácter objetivo o a un carácter subjetivo. El carácter objetivo está medido por datos, está medido por diferentes criterios medibles, donde yo literalmente a una acción la empiezo a medir conforme a una regla, una tabla, una medida, o a algo que me permita medirla de manera numérica. Pero también tenemos un carácter subjetivo, correspondientemente, donde las personas se pueden dejar llevar por sus emociones, sentimientos y demás, que es totalmente, digamos, interesante de comprender, porque también es algo racional ese concepto, digamos, subjetivo. La persona también fundamenta de manera, digamos, apropiada esas decisiones que tiene, conforme a lo que ha vivido, conforme a sus vivencias, al lugar donde fue criado, a sus costumbres, a todo esto, y ahí es donde literalmente pues notamos esa riqueza tan valiosa que tiene la administración. Y tenemos a James Marsh y a Richard Sayer, que ellos, digamos que no lo que hacen es popularizar la teoría de la toma de decisiones y establecen modelos, desarrollan literalmente la idea, pero quien la creó fue Herbert Simon, pero ellos desarrollan esa idea. Entonces tenemos todo un proceso de toma de decisiones empresariales, donde primero tenemos que identificar y seleccionar el problema que queremos, digamos, identificamos que tal vez un empleado está llegando tarde. Ese es el problema. Tenemos que analizar la situación, tenemos que tratar de preguntarnos nosotros mismos como administradores o administradoras por qué eso está pasando, por qué él está llegando tarde. Luego se tratan de generar soluciones potenciales, hablar con el empleado, tratar de establecer algún castigo, tratar de establecer un proceso, digamos, de mediación entre nosotros y el empleado, y bueno, y demás. Tenemos una selección y planificación de soluciones. Entonces, donde aquí ya establecemos y vamos a decir, bueno, el miércoles yo voy a hablar con este empleado que está llegando tarde y le voy a preguntar, vea, parcerito, dígame qué le pasa, por qué está llegando tarde. Y bueno, y él ya nos va a comentar. Esa es la aplicación de la solución, donde yo ya voy el viernes a hablar con él y me encaro con él y literalmente le digo, vea, pero es que a mí no me sirve que usted esté llegando tarde. Y él me dice, no, pero es que yo estoy llegando tarde porque literalmente tengo que llevar a mi hija al colegio, ¿ok? Y así viceversa. Y ahí está evaluación de la solución.
o sea, esta aplicación de la solución donde pues literalmente hay una especie de negociación por todo lo que está sucediendo y demás. Y tenemos una evaluación de la solución donde ya naturalmente nosotros lo que hacemos como administradores o administradoras es tratar de evaluar lo que sucedió en todo el proceso de toma de decisiones para ver si fue acertado o no. Por ejemplo, si esa decisión de hablar con el empleado fue positiva o no, o si me entregó los resultados que esperaba. Entonces, eso es importante. Entonces, esta teoría de toma de decisiones analiza cómo los directivos eligen entre diferentes alternativas para resolver problemas, reconoce la existencia de la racionalidad limitada en la toma de decisiones, que siempre habrá un límite dentro de la toma de decisiones y que por más perfecto o más idealizada que pueda estar una decisión, pues naturalmente nunca va a ser así en la realidad, que siempre va a existir un límite, ya sea de recursos, sea del contexto, sea de nuestros propios pensamientos, que va a hacer que tomemos decisiones algunas veces sesgadas, imprudentes o mal informadas. Entonces, nosotros como administradoras o administradores, pues tenemos que procurar siempre estar educándonos, siempre adquirir información de valor que nos permita cada día, digamos, ir mejorando nuestra personalidad y nuestra manera de analizar los problemas para tomar mejores decisiones. Porque si al final de cuentas, pónganse a pensar, esta decisión que tomaron ustedes hoy de estudiar, sea un técnico, un tecnólogo, un pregrado o un posgrado, literalmente les dio esa posibilidad de aprender a poder analizar diferentes situaciones gracias a ese estudio o a eso que tuvieron. Bueno, y a los administradores o administradoras que tal vez no fueron a ninguna institución ni nada y lo hacen de manera empírica, ustedes también tuvieron que vivir una serie de situaciones en el entorno que tal vez implicaron que ustedes no supieran qué hacer, que se sintieran, digamos, en algún momento cohibidos o sin saber qué hacer, con ese sentimiento de impotencia que uno a veces siente al estar sentado en un parque y uno no sabe para dónde ir, porque uno no sabe la dirección donde queda la casa o donde lo citaron a uno para una entrevista de trabajo, y hay este sentimiento de impotencia. Entonces ya cuando uno ha realizado, digamos, muchas entrevistas o uno ha buscado muchas direcciones, ya este proceso de pensamiento y de toma de decisiones es más rápido, es mucho más inteligente y es mucho más razonable. Entonces ahí es donde literalmente buscamos mejorar la eficacia de la organización mediante decisiones que sean más razonables y fundamentadas. Entonces, al final de cuentas, vamos a tomar mejores decisiones en nuestra vida mientras más aprendamos, mientras más orientemos. Yo siempre he estado en desacuerdo y siempre lo he dicho públicamente con el tema de la especialización. Yo pienso que la especialización es un límite que tú te colocas a tu pensamiento y por ende a tus decisiones. Si tú literalmente hoy decides centrarte en un solo tema el resto de tu vida, vas a literalmente dejar pasar muchas oportunidades porque tus decisiones siempre serán las mismas. Nunca vas a tener este proceso de innovación. Vas a tener procesos de innovación dentro de la propia área en la que te profundizaste, pero no vas a tener, digamos, una innovación dentro de toda tu vida que te permita tomar mejores decisiones y, digamos, en campos donde literalmente... Te voy a colocar un ejemplo. Digamos que tú te dedicas al tema de hacer la producción de una empresa. Entonces tú te dedicas a todo el tema del proceso productivo, a manejar las máquinas, a hacer los procesos de mantenimiento de las máquinas y todo lo demás, y siempre te especializas en eso. Y pues tú nunca aprendiste, digamos, cómo hablar en público, no aprendiste cómo trabajar en equipo, no aprendiste literalmente cómo escribir, no aprendiste cómo leer. O sea, cosas básicas que literalmente hacemos en nuestra vida cotidiana y que son importantes, que nosotros, que mientras más las hagamos, esas actividades que pueden parecer básicas o uno a veces piensa, no, si yo hago eso literalmente voy a perder el tiempo. Entonces ya el tiempo se convirtió en la herramienta más valiosa y también en la primera excusa que pensamos cuando no queremos hacer algo, porque decimos, se me va a acabar el tiempo de vida, entonces si yo aprendo muchas cosas. No, o sea, literalmente tú estás invirtiendo tu vida en algo, en oportunidades mejores para tu futuro. Si hoy tú dedicas, digamos, media hora a leer un libro que tú planificaste leerlo desde hace un mes, pues ten por seguro que en algún momento te vas a encontrar tal vez con un gerente de una empresa, con una persona importante que tal vez ha querido leer ese mismo libro, pero nunca ha podido por sus responsabilidades, por sus compromisos y demás, y tú ya lo leíste, y entonces tú ya puedes contarle a esta persona que literalmente no conoces, que es un gerente o un empresario,
todo sobre el libro y tal vez él se puede interesar en vos por tu conocimiento y todo lo demás y te puede contratar en su empresa. Y ahí literalmente tú ya tienes, digamos, una nueva vida y tú pues podrías cambiar tu vida radicalmente gracias a eso. Entonces, bueno, es interesante, es interesante. En cuanto a la administración estratégica, pues esta ya tenemos que fue propuesta por Fred David y Michael Porter. Digamos que en estos dos autores son muy buenos. Fred David tiene un libro que se llama Herramientas de Planificación Estratégica y Michael Porter tiene un libro que se llama Ventaja Competitiva. Dentro de estos dos libros, ellos proponen este modelo de administración estratégica que ya literalmente una empresa ya no actúa por instinto, ya no actúa literalmente por lo que cree que debe hacer, sino que ya hay una planificación al respecto. Entonces, literalmente aquí te voy a mostrar este proceso de planificación que existe, donde naturalmente tiene que partir de la formulación, implementación y evaluación, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuál es la misión de la empresa, a qué se dedica, qué es lo que hace hoy en día. Después, pues vamos a proponer lo que son estos objetivos a largo plazo, pero antes de proponer estos objetivos a largo plazo, vamos a hacer un análisis externo y un análisis interno. El análisis externo se hace identificando en un país esos rasgos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, ecológicos y legales que nos permiten de alguna manera medir temas como la inflación, el desempleo, medir el Producto Interno Bruto, medir, digamos, la cantidad de contaminación en un país, es decir, distintos indicadores que pueden tener una influencia dentro de nuestra empresa. Y el análisis interno ya involucra directamente analizar la empresa y cada uno de estas áreas o departamentos que tiene. Entonces la vamos a analizar por cada una de las áreas y aparte de eso vamos a analizar los proveedores, los productos sustitutos, los clientes y los competidores para ver cómo están funcionando en el mercado. Ahí se podrían implementar también otra clase de herramientas como las 5 fuerzas de Porter y el diamante competitivo, pero bueno, este tipo de análisis y demás pues los podemos, digamos, profundizar en un video o en una materia que se llama estrategia y planeación que va a salir en las próximas semanas. Ahí vas a poder identificar cómo hacer esta clase de análisis en tu empresa y pues te va a servir mucho. Y así pues, literalmente con esos análisis vas a poder establecer estos objetivos a largo plazo que tanto necesitas. Largo plazo nos referimos más que todo a 3 años o a 5 años. De ahí se generan ahí pues tenemos que evaluar esta selección de estrategias, tenemos que seleccionar unas estrategias para nuestra empresa, sean estrategias de crecimiento, de diversificación, de promoción, de producto, de precio o demás. Y pues lo que hacemos es establecer unas políticas y objetivos anuales dentro de literalmente cada uno de los años. Vamos a decir, bueno, vamos a hacer todas estas actividades, vamos a hacerlas este año, ¿listo? Y estas actividades están soportadas por unas estrategias y unos objetivos como acabamos de mencionar. Luego asignamos unos recursos donde ya literalmente vamos a destinar, no sé, una cantidad de dinero, sea al año, al mes o al trimestre para poder sostener esas actividades. Y por último tenemos que medir y evaluar los resultados. Naturalmente aquí el autor Fred David nos comenta que necesitamos, digamos, proponer unos indicadores claves de seguimiento o les solemos llamar KPIs. Entonces estos KPIs pues nos permiten medir de una forma cuantificable por medio de números si nosotros estamos avanzando o no dentro de una empresa. Y pues asimismo proponemos 4 aportes principales como lo es la administración estratégica se enfoca en la formulación, implementación y evaluación de estrategias para alcanzar ventajas competitivas. Entonces este debería ser el principal objetivo, alcanzar ventajas competitivas. Muchas veces creemos que eso no es importante, que al final de cuentas yo hago mi trabajo y no me tengo que centrar en los demás porque nos criaron así, donde al final de cuentas yo me tengo que centrar en lo mío y lo demás allá ellos. Pero no, o sea, naturalmente lograr una ventaja competitiva no es el hecho de decir yo soy mejor que otra persona. Lograr una ventaja competitiva es asumir que el otro tiene unas características y que tal vez yo estoy en un nivel más inferior o superior conforme a la habilidad o a la destreza que él desarrolló. Entonces, pongámosle el ejemplo, yo estoy desarrollando, yo soy running, yo soy deportista, por acá tengo mis medallas y demás, y pues digamos que tú también lo eres, y entonces yo llevo ya, digamos, 1 año, 2 años entrenando, y tú apenas estás iniciando. Entonces, el reconocer, digamos, mi proceso, el reconocer lo que yo he vivido, pues te permite
de alguna manera comprender cómo tú podrías mejorar dentro del running, dentro del atletismo, dentro de cualquier deporte. Porque ya literalmente yo te estoy compartiendo como mis secretos para poder desempeñarte en cada una de esas áreas que puedes llegar a ser más competitivo tú o yo en algún futuro. Entonces, pues bueno, eso me ha permitido a mí mejorar, digamos que mirar cuál ha sido el crecimiento de los deportistas de alto nivel o las personas que yo admiro. Y pues literalmente yo lo que hago es este proceso de benchmarking que ya miramos en este video, de tal vez copiar esas estrategias que están utilizando ellos de entrenamiento y demás y adaptarlas a lo que yo hago. Y así me ha permitido crecer como deportista, crecer como persona y crecer como profesional, porque yo sigo a profesionales, a distintos, a profesionales de administración, a profesionales de otras áreas y a personas que me inspiran o que admiro. Y ahí literalmente ya con eso pues me ayuda a crecer. Bueno, en cuanto al análisis, tenemos que hacer un análisis del entorno interno y externo para identificar oportunidades y amenazas. También permite definir la misión, visión y objetivos a largo plazo y busca asegurar la sostenibilidad y el posicionamiento de la empresa en el mercado. Digamos que este tipo de teoría de la administración estratégica ya propuso de alguna manera de forma práctica lo que se hace con las empresas en la actualidad, que se suelen hacer planes estratégicos o una estrategia, digamos, para poder que una empresa se sostenga por 3 años o 5 años. Y esto literalmente es lo que nos da a nosotros el trabajo como administradores o administradoras. Cuando ustedes, digamos que, digamos que ustedes ya tengan la administración de una empresa o sean asesores o consultores o tengan esta posibilidad de brindar algún servicio, pueden, digamos, ofrecerle esta asesoría, además como lo estoy haciendo yo, de poder que las personas creen una empresa, de poder que las personas que ya tienen un negocio mejoren ese negocio, o de que si tú tienes un problema en tu negocio, pues yo te ayude a mejorar ese problema. Pues literalmente la administración estratégica nos da el paso a paso de cómo hacer todo eso. Y entonces ese libro de Fred David de herramientas de planificación estratégica es hermoso, porque literalmente nos ofrece un paso a paso sobre cómo hacer cada cosa, nos da tablas, nos da matrices, nos da literalmente herramientas con las cuales nosotros y nosotras podemos trabajar en el diario cotidiano. Entonces ahí verdaderamente esto se convierte en algo valioso porque ya nos puede empezar a generar dinero. Por eso digamos que profundice tanto en esta idea de la administración estratégica, para poder que ustedes entiendan que no solamente se trata de una teoría o de las teorías que están explicando y que eso sucedió a nivel histórico y eso no aplica en la realidad. No, o sea, esto se aplica en la realidad en el grado o la medida que tú puedas mirar, analizar y descubrir cómo funciona esa teoría en la vida cotidiana, pero tú tienes que hacer ese ejercicio. Naturalmente ese ejercicio de análisis y profundidad se hace en las maestrías, se hacen las especializaciones y se hacen los doctorados, donde tú ya seleccionas una teoría o una temática y tratas de mirar en la vida cotidiana cómo se aplica esa teoría o esa temática. Y literalmente así ya puedes mirar cómo sacar un producto, cómo sacar un servicio o cómo vender algo. Por eso de alguna manera ese tipo de educación es tan cara, la educación de posgrado, porque nos entrega como un conocimiento o algo que nosotros no pensábamos que podía suceder, que yo aquí te lo estoy entregando de manera gratuita para poder que tú lo tengas, donde literalmente pues yo te estoy diciendo qué es la teoría, cómo podemos interpretarla y cómo podemos ejecutarla en la vida real. Y creo que eso no te lo va a dar ningún otro creador de contenido y demás. Y bueno, o sea, como esta posibilidad de decir, mira, con este conocimiento puedes generar estos productos, puedes generar estos servicios y podrías mejorar tu calidad de vida. Eso no te lo va a entregar ningún otro profesional. Y bueno, creo que eso me distingue a mí como profesor y como administrador de empresas. Bueno, en cuanto a la próxima teoría es la gestión del conocimiento, que esta involucra, digamos, que fue creada por los autores Ikuhiro Nogaka y Hirotaka Takeuchi. Estas fueron creadas pues como ustedes lo pudieron observar en Japón, porque en Japón teníamos lo que era lo de la calidad total, como habíamos mencionado, de que estas empresas japonesas fabricaban los vehículos. Pues para poder mantener esos conocimientos a lo largo del tiempo, porque esos conocimientos se tenían que mantener durante 20, 30, 40, 50 años, y también cambios de diferentes gerentes, cambios de empleados,
cambio literalmente en la estructura logística y operacional de la empresa. Pues para poder mantener eso necesitaban hacer un proceso de gestión del conocimiento. Y el proceso de gestión del conocimiento es el proceso, como dice en esta infografía, el proceso de adquisición, localización, organización, almacenamiento y explotación de la información y los datos creados en una organización. O sea, lo que hacemos es literalmente tratar de recopilar esos datos y guardarlos tal vez en un libro o en un manual para poder que estos conocimientos dentro de 10 años o 20 años sean ejecutados por otra persona. Imagínate lo valioso que podría ser que hoy tú, literalmente, este método de pensamiento, método de decisiones que tiene, lo puedas escribir literalmente en un libro, que pueda llegar a ser práctico. Si tú sabes cómo arreglar celulares, pues entonces vas a comenzar a hacer un paso a paso, a tomar fotos de cada uno de los procesos que haces. Entonces así se desarma, así se arma. Estas son las diferentes piezas que ven a ver. Entonces tenemos el display, tenemos las memorias, tenemos la cámara y cómo esto se configura. Y si tú haces un libro, un video o alguna manera de poder guardar la información, sea en formato de imagen, sea en formato de video, en formato de texto, pues vas a poder descubrir que esto es gestión del conocimiento y que justamente ese conocimiento que a ti es valioso y te permite generar dinero, dentro de 10 años tus hijos, dentro de 10 años tus padres o cualquier persona que a ti te parezca importante que tenga esta información, pues lo puede implementar. Entonces a mí me parece valioso, por ejemplo, esto que estoy haciendo de lo de administración, porque me permite compartir mis métodos de trabajo, mi forma de pensamiento, también lo que yo hago, o sea, mis formas de dar asesoría, mis opiniones y todos estos recursos pueden ser valiosos para administradores o administradoras que están en ese proceso de crear su propia empresa, de mejorar sus productos, de mejorar algún proyecto que ya tengan existente. Pues eso es literalmente lo que yo estoy haciendo, tratando de documentar todo este proceso de vida que tengo y todos mis conocimientos para que ustedes los tengan y literalmente lo puedan implementar también todo lo mismo que yo estoy haciendo en sus vidas cotidianas. De eso implica literalmente la gestión del conocimiento. Y pues ya tenemos diferentes cosas. Este gráfico nos permite resumir un poquito la información y bueno, digamos que por eso lo presento en este caso. Y pues tenemos 4 aportes principales de la gestión de conocimiento, que es identificar, crear, almacenar y compartir el conocimiento dentro de la organización. Naturalmente se piensa de que si tú estás en un área, pues pueda quedar en un manual para poder pasárselo a otras áreas y esas áreas puedan comprender tu trabajo y comprender los límites hasta donde llega tu trabajo y comienza el del otro, para poder, digamos, redactar manuales de funciones o planes estratégicos, ¿ok? Eso puede parecer complejo lo que acabé de mencionar, pero si algo, pausa el video y vuelve a repetir esa parte anterior que acabé de decir porque tiene bastante lógica y demás. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Aquí la segunda es que reconoce el conocimiento como un recurso estratégico para la innovación y la competitividad. Promueve el aprendizaje organizacional y la transferencia de experiencias entre los miembros y facilita la toma de decisiones y la mejora continua mediante el uso del capital intelectual. Muchas veces se piensa que la gestión del conocimiento entonces también está en algo tangible, en algo literalmente que yo creo y le ayudo a fabricar a alguien más. Pero también la transferencia de conocimiento está en el aspecto cultural, en el aspecto social, que si tú literalmente eres de una comunidad indígena, eres de, digamos, una sociedad tal vez de otro país y demás, pues digamos que también la gestión del conocimiento implica ese proceso de poder intercambiar diferentes experiencias, diferentes conocimientos, diferentes emociones. Todo ese proceso de transferencia literalmente nos hace personas, nos hace seres humanos y involucra la gestión del conocimiento. Bueno, tenemos lo que es el Lean Management, o tenemos o se puede llamar Six Sigma. Six Sigma es una serie, digamos, de una metodología que se implementa más que todo en ingeniería, se suele implementar más que todo, y fue creada por Bill Smith, por Michael Harry y por Jack Welch. Esta metodología trata de tener 5 pasos.
Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Entonces, lo que sucede es que primero se define o se caracteriza el proyecto que queremos realizar. Entonces, piensa en cualquier proyecto que hoy en día quiero realizar. Yo quiero montar una empresa. Esa es la caracterización. Entonces, inicio. Realizamos el Project Charter. El Project Charter es una planificación básica sobre lo que quieres hacer de esta empresa o emprendimiento que queremos hacer. En este caso, un emprendimiento, pero puede ser cualquier proyecto profesional, personal, artístico, comercial, familiar, de cualquier tipo. Luego hacemos un mapeo del proceso, un mapeo sobre, digamos, las diferentes actividades y demás. Definimos variables y métricas del proceso. Entonces ya lo que hacemos es definir una serie de indicadores que nos permitan medir, digamos, toda esta serie de progresos que vamos teniendo. Después empezamos a definimos esa línea base en la cual vamos a empezar a trabajar y empezamos a analizar datos sobre tal vez lo que queremos llegar a hacer. Definimos un plan de recolección de datos donde literalmente investigamos de todo el emprendimiento que vamos a hacer, empezamos ya a definir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a recolectar de datos y implementamos un sistema de medición que ya no solamente tiene indicadores, sino es que está conectado por un sistema de objetivos, de estrategias, de acciones y demás. En cuanto a analizar, pues ya tenemos que identificar la causa raíz, esto está más orientado a problemas, y identificamos causas potenciales de los problemas, validamos las causas y priorizamos y seleccionamos las causas. Entonces, a partir del árbol de problemas que hagamos, donde va a tener un problema central y digamos 3 efectos y 3 causas, por cada una de estas causas que tenga, lo que vamos a hacer es seleccionar estas causas y tratar de generar alguna solución o alguna implementación. En este caso, nos comentan que se llama acciones de mejora. Vamos a implementar una acción de mejora, que esta tiene un flujo. El flujo nos permite definir, digamos, un proceso que se repite, ¿ok? Un bucle, se le llama un bucle, pero el flujo es el gráfico, el bucle es lo que se repite. Entonces tenemos las acciones de mejora, donde implementamos las acciones de mejora, validamos los resultados y luego nos preguntamos, ¿será que se cumplió el objetivo? Y si la respuesta es que no, volvemos a repetir el proceso. Definimos acciones de mejora y demás. Entonces pensemos que queremos un emprendimiento y literalmente encontramos un problema, que es que las personas no se logran comunicar de la manera acertada. Y entonces definimos digamos que analizamos la cuestión de lo de las causas y demás. ¿Por qué no sucede eso? Porque no tienen suficiente conocimiento en expresión corporal, en oratoria y demás. Bueno, entonces las acciones de mejora, brindar una capacitación que nos permita que la persona mejore en oratoria, en expresión corporal, en comunicación escrita, para expresar argumentos, bueno, algo que nos permita. Y ya de ahí vamos implementando eso, validando los resultados y mirando si se cumplió el objetivo que queríamos o no, de crear una empresa con eso. Si no se creó, miramos y decimos, bueno, ¿qué otras estrategias podemos hacer para poder hacer que este mismo problema que encontramos de que una persona no se comunica de la manera acertada, eso se pueda convertir en una empresa? Y luego vamos pensando en dar una conferencia y luego eso no nos funcionó y luego vamos pensando en tal vez ofrecer una capacitación, eso no nos funcionó y luego vamos pensando tal vez en ofrecer una consultoría a una empresa y luego eso no nos funcionó y luego tenemos que literalmente hacer un evento con estudiantes y identificamos que ellos pagan por recibir este taller y ya luego identificamos que podemos hacer una academia de oratoria y ya tenemos una empresa. Entonces a esto es lo que les quiero referir, cómo convertimos la teoría en un conocimiento práctico que podamos monetizar en la vida real. Luego ya está la última etapa, que es la etapa de controlar, donde vamos a estandarizar e integrar las mejoras, definir mecanismos de control y el cierre de proyectos. Fin, es decir, cada proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Siempre, digamos, ustedes lo pueden postular a 3 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, pero siempre tiene que tener un fin, sería lo ideal, sería lo adecuado. Pero entonces si ustedes ya miran que esto les funcionó y que, por ejemplo, de que una persona se comunique mal, pues la idea es hacer una academia de oratoria, pues vamos a tratar de estandarizar los procesos, las capacitaciones que les damos y tal vez los conocimientos que estamos comunicando para poder hacerlos, venderlos y demás. Entonces ahí está verdaderamente lo importante en este conocimiento, que el Six Sigma es una metodología orientada a reducir la variabilidad y los defectos en los procesos.
Utilizamos herramientas estadísticas para mejorar la calidad y el desempeño organizacional. Se enfoca en la satisfacción del cliente mediante procesos más eficientes y controlados y permite tomar decisiones basadas en datos para lograr la excelencia operativa y la competitividad. Naturalmente, Six Sigma se suele implementar en plantas de producción, donde literalmente tenemos un proceso donde hay muchos empleados, digamos que son operarios de producción y realizan, digamos, al día 1000 unidades de un producto. Y lo que hacemos es que por medio de datos vamos identificando de esos procesos de producción cuáles específicamente los aspectos que debemos mejorar dentro de cada empleado, sea, digamos, las condiciones de iluminación, sea la forma en la que están trabajando, sea, digamos, la atención psicológica que le damos al empleado, es decir, a nivel, digamos, tangencial o de datos, cómo podemos ya transformar esta metodología en algo que nos permita mejorar el trabajo, pero pues siguiendo la misma dinámica o la misma explicación de lo que les decía del emprendimiento, ¿ok? Pero digamos que logren percibir eso, que al final de cuentas el Six Sigma lo que trata es de ofrecernos, de reconocer esos errores en los procesos que tenemos y pues identificar qué podemos o qué acciones de mejora necesitamos implementar para poder, digamos, transformar eso que estamos haciendo en algo tangible. Tenemos ya el Agile Management o el Management 4.0, ¿ok? Naturalmente, esta forma o esta teoría administrativa fue creada por Jeff Patton y por David J. Anderson. Naturalmente, ¿por qué se habla tanto en inglés y por qué se ponen los nombres en inglés? Tú te vas a preguntar. Tú dices, no, yo no sé nada de inglés, y eso ya naturalmente puede ser una barrera para muchas personas donde si no saben inglés dicen, no, yo mejor paro el video porque yo no sé lo que significa y me voy. Pero es que, por ejemplo, esta clase de términos no suelen tener una traducción exacta, o sea, son digamos, términos exactos, ¿ok? Si tuviera una traducción yo la colocaba, pero naturalmente los términos se suelen aprender así, en inglés, porque en la mayoría de los libros de administración, digamos, de manera pública, de manera, digamos, general, los términos están en inglés. Entonces, lo bueno de, digamos, conocer todos estos términos, no se necesita aprender inglés. Lo que se necesita es identificar los términos, el lenguaje de los negocios, ese inglés empresarial. Ese inglés empresarial nos permite, aunque sea básico, identificar qué significa cada término, pero no en la traducción, sino en el concepto. Yo lo que quiero es que no te quedes y decir, ay, es que el management significa administración. Sí, eso es lo que significa. Pero el concepto naturalmente no simboliza tanto eso, simboliza otra cosa. Entonces, por eso te lo explico en inglés, para que se te quede el concepto, porque naturalmente esa palabra de Agile Management nunca la has escuchado o no la tienes en tu mente, o no es lo mismo como si tú, por ejemplo, hoy te dijeran ajedrez. El ajedrez es la ciencia que se ocupa de estudiar el océano, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con el ajedrez, pero tú ya tienes en cuenta, tienes la imagen mental de que el ajedrez literalmente es el juego de mesa que te permite, bueno. Entonces, ahí ya es muy difícil borrar de la mente, digamos, una imagen construida que tengas. Entonces, lo bueno de aprender una palabra en inglés es que te permite, digamos, memorizarte de una manera más fácil, digamos, el concepto. Entonces, ¿qué fue lo que hice durante toda esta clase? Lo que hice fue demostrarte una palabra que tal vez tú nunca has escuchado, como benchmarking, outsourcing, agile management, administración estratégica. Bueno, todo este tipo de conceptos que tal vez son palabras mucho más puntuales, y siempre te mostré una imagen. Este tipo de memorización se llama reglas mnemotécnicas, donde literalmente yo cojo una imagen, por ejemplo, de un computador, y abajo coloco la palabra computer, y entonces, que significa computador en inglés. Y entonces ya lo que yo voy a hacer es que cada vez que vea la imagen de un computador, yo voy a saber que en inglés se dice computer, y así literalmente uno puede aprender inglés más fácil. De hecho, así aprenden los niños, por asociación, de que miran un objeto y dicen, ay, ese objeto es table, ese es computer, ese es door, y así literalmente aprenden inglés muchísimo más fácil. Entonces, bueno, de eso hablamos de ágil, ¿listo? Metodologías ágiles, si buscamos una traducción. Pero naturalmente, digámosle Agile Management. Estas involucran, digamos, estas metodologías ágiles involucran diferentes fases. Primero se debe visualizar lo que debo hacer. Entonces yo digo, bueno, yo quiero hacer una empresa.
Después tengo que especular, tratar de decir, no, es que yo quiero que mi empresa sea una empresa de dragones, ¿ok? Que venda dragones, que venda dragones, no sé qué empresa se dedica a eso, pero bueno, yo voy a especular eso. Después vamos a hacer una lista de tareas que literalmente va a tener mi empresa de dragones, como va a ser entrenar a esos dragones, tratar de que vengan a mí, tratar de reclutarlos, bueno, tratar de mirar cómo puedo hacer para que esa empresa exista. Hacemos una lista de tareas, ¿listo? Esa como las que les acabé de mencionar. Lo ideal es que pues tratamos de hacer una metodología para poder, digamos, organizar esto, como lo puede ser hacer un tablero Kanban, hacer, digamos, un tablero Scrum, como que, por ejemplo, inicio, desarrollo, finalizado, ¿ok? Eso es un tablero Kanban, porque te va, digamos, acá hay una actividad y tú la vas pasando. Y así literalmente sabes si estás cumpliendo esta tarea. Si ustedes quieren literalmente un video sobre este tipo de organización de actividades y todo que les puede servir mucho para sus vidas y productividad, me lo dicen y yo les puedo explicar cuáles son las diferentes metodologías ágiles y cómo pueden hacer para que ustedes sean más organizados tanto en su trabajo, en su ambiente personal o con sus familias. Ya después de que empezamos a especular y tenemos la lista de tareas para poder hacer en nuestra empresa de dragones, lo que vamos a hacer es un plan de ejecución y decir, bueno, lo que voy a hacer es decirle a Andrés y a Santiago que me acompañen y que ellos literalmente cada uno se va a encargar de reclutarlos, el otro se va a encargar de venderlos y yo me voy a encargar de entrenarlos, ¿listo? Después vamos a tratar de explorar sobre esa idea, tratar de explorar a ver qué pasa. O sea, si los dragones se dejan, digamos, planificar, se dejan entrenar, o si Andrés o Santiago pues pudo vender los dragones, o a ver qué pasa, si esto tuvo éxito. Y entonces si esto tuvo éxito, pues vamos a ya identificar esta tarea finalizada. Esto tuvo éxito, perfecto. Y si no tuvo éxito, lo que vamos a hacer es un proceso de adaptación, donde vamos a hacer acciones de adaptación para poder identificar cómo hacer que esta tarea de entrenar dragones o de venderlos, pues la podamos hacer, ¿no? Y volvamos a especular, volvamos a generar otra nueva lista de tareas, volvemos a generar otro plan de ejecución y esto se convierte otra vez en un bucle, en algo que se repite, en algo que tiene un proceso y bueno. Entonces así literalmente ya tenemos un producto final donde ya decimos, listo, ya pude vender el dragón y ahí ya cerré el proceso, ahí ya cerré la empresa porque ya cumplí el objetivo, ¿ok? Bueno, esa es una manera fácil de explicar eso. La metodología ágil o el Agile Management promueve la adaptación rápida a los cambios en entornos dinámicos e inciertos, se basa en equipos autónomos, colaboración continua y comunicación efectiva, prioriza la entrega de valor incremental al cliente sobre planes rígidos y fomenta la innovación, la flexibilidad y la mejora continua en la gestión organizacional. Naturalmente, esta clase de metodologías ágiles se hacen en equipos que son, digamos, autónomos, que ellos, tú le dices, mira, es que vamos a hacer una página web y ellos ya directamente ya están colocando actividades, ya saben que tienen que investigar, que tienen que desarrollar, o sea, ellos mismos hacen trabajo. Entonces, estos equipos ágiles son súper buenos porque al final de cuentas hacen que una empresa crezca. Pero entonces, ¿cómo vamos a organizar estos equipos de trabajo? Por medio de metodologías ágiles, donde ahí ya literalmente le damos un tablero Scrum, un checklist, que es una lista de tareas, o una base de datos y ellos van a ir, digamos, chequeando si estas actividades las están cumpliendo o no. Entonces es interesante porque al final de cuentas se mejora la entrega de valor incremental sobre el cliente y pues así de alguna manera pues también se mejora la administración de nuestra empresa y nosotros vamos a ser considerados como mejores administradoras o administradores porque estamos teniendo en cuenta como todo ese trabajo, digamos, que hacen las personas de manera individual e independiente, que es súper valioso. Y por último, ya tenemos la conclusión de todo. La conclusión de todas las teorías, incluyendo ese video de teorías clásicas que te mencioné al principio, que deberías de haber visto. Si no lo viste, no pasa nada. Las teorías y las teorías que vimos en este video, que son las teorías modernas y contemporáneas, que ya naturalmente pues vamos a pues tratar de identificar en esta imagen. Esta imagen ya está, digamos,
como todo el proceso que hubo, digamos, de evolución dentro de cada una de las teorías y cómo pasamos desde las clásicas a hoy en día tener la administración 4.0 que está enfocada más en la tecnología. Entonces, digamos que vamos a hacer esta evolución rápida. No voy a leer nada, pero bueno, aquí queda la tabla, la voy a acercar un poquito para que ustedes la puedan ver. Y bueno, partimos desde las clásicas, que estas naturalmente permitieron organizar el trabajo de forma científica, estableciendo las bases de la administración moderna, y pues logramos identificar cómo, por medio de identificar cómo funcionaban las tareas, los procesos, las actividades y demás, pues así naturalmente fue creciendo, donde literalmente en este aspecto más clásico se enfocaba en las tareas o en los procesos. Y pues, en las tareas o en la estructura. Y pues naturalmente se priorizaba de que esta tuviera un carácter formal, que tuviera unas normas establecidas, y que naturalmente si yo le decía al trabajador es que tienes que hacer esto, lo tiene que hacer obligatoriamente. Y ya después se fue mejorando este paradigma, donde ya tenemos las teorías modernas, que ya son un poquito más facilistas o mejores con el empleado, porque pues tienen esta unión, digamos, que permite leer sus sentimientos, identificar sus comportamientos, tratar de mejorar sus conductas, o sea, tratar de hacer procesos de transformación individual, social y colectiva, y así también mejorar la estructura de la organización desde procesos autónomos de los equipos de trabajo. Y eso es justamente los equipos autónomos de los procesos de trabajo, donde ya las personas tienen la posibilidad por sí mismas en estas nuevas organizaciones, que ya empezamos a llamar teorías contemporáneas. Dentro de las teorías contemporáneas, como mencionamos, ya las personas, digamos que no están tan atadas a las tareas, a la estructura o a las normas, sino que tienen esta flexibilidad en su trabajo que les permite modificar objetivos de la empresa, modificar su propio comportamiento y también de alguna manera trabajar en equipo, lo que muchas veces antes ni siquiera se planteaba ni se planeaba, porque antes lo que se promovía, digamos, en las teorías clásicas hace mucho tiempo, en la revolución industrial, era que una persona produjera la mayor cantidad de unidades de producto al día, y así mismo se le pagaba, y eso era lo único que importaba, y literalmente el trabajador iba a la fábrica, hacía todo este trabajo de producción y se iba para la casa. Y lastimosamente hoy en día hay muchas empresas, muchas fábricas que todavía funcionan así. La persona va, se encarga de trabajar 8 horas, literalmente colocando una llanta, colocando una pieza de un producto y listo. Y luego finaliza su trabajo, se va para la casa y al otro día amanece y luego va a trabajar las mismas 8 horas y luego va y se acuesta y luego al otro día amanece y va a trabajar las mismas 8 horas, lo que naturalmente Nietzsche pues llamaría como el eterno retorno. El eterno retorno es una situación de monotonía que tiene cualquier persona, donde naturalmente realiza siempre una misma actividad y esta no le otorga un sentido o valor a la vida. Pero luego vendría Albert Camus con literalmente el absurdo a decirnos que con el mito de Sísifo, a decirnos que el mito de Sísifo es una persona que literalmente arrastra una piedra hasta la cima de una montaña, y cuando ya está en la cima de una montaña la deja caer, y cuando la deja caer Sísifo vuelve a bajar y vuelve a subir la piedra, y él hace eso el resto de su vida. Y Albert Camus nos menciona que esa monotonía dentro de la vida nos otorga de alguna manera no significado, nos otorga es placer, nos otorga es objetivo, nos otorga es de alguna manera un proceso de realización, que nosotros de alguna manera le damos sentido a la vida, es por el proceso mismo de realización de subir la piedra hasta arriba y luego dejarla caer. Eso es lo que verdaderamente nos produce esa sensación de éxito, el sentir que estamos logrando algo y después, digamos, tener el deseo de volverlo a repetir, ¿ok? Entonces, bueno, ya finalizando esta cuestión, ya hoy en día no se tiene tanto ese proceso individual, sino que tenemos un proceso colectivo donde todos nos ayudamos, y estableciéndolo otra vez en el ejemplo del mito de Sísifo, pues ya una persona no va a arrastrar la piedra, lo va a arrastrar todo un equipo de trabajo y van a colocarse un plan y van a colocarse literalmente una serie de actividades, y uno va a decir, no, usted la arrastra, yo voy vigilando que usted la arrastre bien para poder tener, digamos, una mejor calidad en el trabajo, y otro va a decir, no, yo voy a tomar el tiempo, otro va a decir, yo voy a tomar fotos, bueno, y así se van organizando diferentes actividades, y entonces ahorita ya las empresas se está procurando de que no tengan tanta rigidez dentro de su estructura, que ya no sean simplemente empresas que
que nos ofrecen trabajar, que nos ofrecen ir 8 horas, que nos dice un jefe, es que usted tiene que hacer esto o si no lo despido. O sea, ya no tenemos eso. O digamos, es el escenario deseable, ¿no? Porque igual sigue pasando. Pero naturalmente ya en las empresas de hoy en día, las empresas son mucho más respetuosas, piensan en los empleados, tienen, digamos, planes de gratificación salarial, donde ya te dan bonificaciones, te dan comisiones, te dan de alguna manera este salario emocional que involucra que tú con tu familia puedas ir a diferentes lugares a vacacionar o demás. Y pues las empresas se han transformado en eso. Y ahorita ya tenemos el concepto de nuevas organizaciones, donde ya esa estructura rígida de poder, de jerarquía, de unidad de mando que nos decía y nos recalcaba tanto Henry Fayol en la teoría clásica, en la teoría estructuralista, pues ya directamente en las últimas teorías que ya tenemos de gestión del conocimiento, pues ya la organización que aprende es el nuevo modelo, digamos, de diseño estructural de una empresa que tenemos, esta organización que aprende, una organización en red, una organización por conocimientos, donde ya directamente la persona aporta y dirige sus propias actividades y su propio tiempo de acuerdo a su conocimiento, a sus destrezas, a los proyectos propios que está realizando. Entonces, no nos hagamos sorpresas de que el futuro sea un futuro dirigido a proyectos, de que ustedes literalmente dirijan un proyecto dentro de su propio tiempo, dentro de sus propias actividades y dentro de su propio conocimiento que tengan como profesionales y administradores de empresas. Yo quiero pensar que el futuro, al final de cuentas, pues se va a construir cuando nosotros identifiquemos que la empresa no es valiosa porque produzca bienes y servicios. La empresa es valiosa porque nosotros aportamos conocimiento. Muchas gracias, espero que les haya servido al final de cuentas este video, que les haya sido muy útil. Me traté de demorar, traté de ser, digamos, lo más precavido posible, traté de ser lo más explicativo posible. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, me la pueden dejar en los comentarios, yo con todo gusto les respondo. Para mí es importante de alguna manera formar esa comunidad de administración de empresas y que todas las administradoras y administradores, sea que estudien un técnico, tecnólogo, pregrado, posgrado o cualquier persona que quiera aprender administración, porque ustedes que también quieren aprender administración y lo hacen de forma autónoma, sea que tengan un emprendimiento, sea que de alguna manera tengan un proyecto, también son administradores y administradoras, pues formemos una pequeña comunidad donde el conocimiento se expanda y que las personas que tal vez no tienen tantas oportunidades porque viven en una vereda, viven en una población rural o viven literalmente en un municipio o en un pueblito, pues esas personas que ni siquiera dentro de su pueblito tienen una universidad, pues puedan acceder al conocimiento de una manera gratuita e ilimitada, y que nosotros como una comunidad en internet nos podamos, digamos, apoyar entre todos para poder aprender más y para poder enseñarnos todo eso, porque yo estoy, digamos, enseñándolo a ustedes en estos momentos, pero ustedes también me pueden enseñar mucho a mí. Y eso inicia el día de hoy con nuestras opiniones. Así que me pueden dejar en los comentarios todo lo que ustedes opinan. Muchas gracias y que tengan un excelente día y que puedan cumplir todas sus metas.